El operador robótico mostrado está en reposo. Bueno, esa partecita, ¿qué significa? Que este brazo y este otro brazo en el tiempo se van a desplazar, ¿no? Entonces digamos que este brazo pueda rotar, desplazarse hacia abajo. Los pesos de los brazos A y B actúan en sus puntos medios. Esa parte es bien importante. Los pesos de los brazos A y B actúan en sus puntos medios. Así que el punto A, el punto B no lo voy a analizar. O sea, sí voy a hacer su geometría de repente, pero no son los puntos en los cuales voy a hacer algún tipo de cálculo. Esos puntos medios están con este icono, que es una crucecita y ambos lados pintado. Así que le vamos a poner algún nombre cualquiera. Digamos que este puntito le vamos a llamar punto, bueno, punto A, ya está. Peso W, W1. Esto lo vamos a llamar peso 1 y a peso 2 le vamos a llamar esto. Y a este de acá le vamos a llamar peso W1. Ahorita está en su forma escalar, luego lo vamos a llevar a su forma vectorial. Listo, esa información hasta ahí ya ha sido interpretada. Seguimos. Los cosenos directores de la línea central, esta parte es importante, de la línea central del brazo A son todo esto de acá. Entonces esta información lo voy a interpretar como un vector y esto debe entenderse bien. A ver, con este color voy a hacer. ¿Con qué color cacharía? Con este color voy a hacer. Este medio celeste. Línea central de AB me dice, ¿no? Entonces agarrate al vector. ¿Cómo es este brazo AB? Recuerda que AB como vector se coloca B menos A. ¿no? Entonces, la flecha final menos inicial es de este punto. Y bueno, el esquema no me está gustando, muy saturado va a salir. Del punto A estamos partiendo hasta llegar al punto B. Digamos que este es el final, este va a ser el punto B. Este vector lineal, dicen, ¿no ven? Pero un detalle. Cuando me hablan de cosenos directores, no me están hablando de magnitud real. Más bien me están hablando de magnitudes relativas. Se le conoce como vector unitario. La línea que ahorita he dibujado es la magnitud total. No es la información que me están proporcionando acá. Así que yo le voy a llamar un vector unitario. Podemos llamarle el unitario de la línea AB. ¿Sí? Así le podemos llamar, el unitario de la línea AB. Y tiene 3 componentes. Y ese dato lo voy a colocar acá. El unitario de la línea AB. Esto se lo voy a colocar así. Ese vector unitario tiene 3 componentes. El coseno en X tiene 0,174. El coseno director en el eje Y tiene 0,985. Y en el eje Z no tiene componente, entonces 0 es. Eso es teoría. Bueno, eso se puede hacer de la siguiente forma. Si tienes alguna duda o te has olvidado de repente la teoría de vectores, le aplicas nomás la magnitud, que eso es aplicarle Pitágoras, ¿no? Como no tiene z, entonces eso 0 lo voy a colocar. Evidentemente da 1, ya a eso tiene que llegar, eso significa que sí es coseno director. Esa parte es importante. Ahora vamos al otro vector que nos dice acá, los cosenos directores de la línea central del brazo BC, este de acá, son, me dice. Entonces esto también lo voy a interpretar, igual lo vamos a colocar como un dato. Y bueno, a ver con qué color vamos a hacer. Con lila, a ver, vamos a hacer. Ese vectorcito representa esta línea. No tengo este vector, por si acaso. Lo que sí tengo es el unitario de ese vector. Así lo tengo que interpretar. Estoy dibujando, por lo tanto, también 2 vectores. Un vector unitario en esa dirección y el vector real que no tenemos. Que tampoco voy a utilizar, pero que esté nomás ahí. Entonces, este le voy a llamar vector unitario entre B y C. Y bueno, mi espacio ya no es suficiente, ¿no? Entonces, un poquito más abajo, por ahí voy a llevar. El vector unitario del segmento o de la línea de B hasta C
es en X tiene esta componente, en el eje Y tiene esta componente y en el eje Z tiene esta componente. Listo. Entonces esto también tiene que tener un tamaño de una unidad. Esa es su teoría de cosenos directores. Si uno tiene desconfianza, lo puede verificar, ¿no? De todas maneras tiene que dar negativo, no importa, porque al ser potencia cuadrada se va el signo. Y 99,99 evidentemente es un coseno director. ¿Para qué me ha servido? Para saber que la magnitud de este vectorcito es 1. Pero en nuestro caso no es 1. ¿No ven? ¿Cuánto es? Es 600 milímetros. Bueno, me dice calcular el soporte en A. Se comporta como un soporte fijo. Entonces nos piden qué valor tiene la suma de los momentos. Entonces, hay que hacer momentos respecto del punto A. Momentos respecto del punto A. Esa es mi pregunta. Momentos respecto del punto A. En el inciso A. Y en el inciso B me pide hallar valor que tiene las reacciones en el punto A. Entonces, ¿qué reacciones? Reacción de momento y reacción de fuerza. Esos dos tipos de reacciones tenemos que calcular. Ya, entonces este problema es bien de vectores. No es complicado, pero es bien de vectores. Ahora, una reacción de momento lo voy a responder como fuerza por brazo. Y esa unidad de brazo lo voy a colocar como unidad de Newton por metro. Entonces, para que esté en unidad de Newton por metro, estos 600 milímetros lo voy a convertir a metro, lo cual sería 0.6. Después, esta otra distancia también lo voy a utilizar en metros y vamos a tener 0.6 metros. Listo, ahí está. Ahora debo agarrar el centro de masa de cada objeto que hemos llamado como objeto 2 y objeto 1. Al tener presente un sistema de referencia, debemos tener mucho cuidado porque para aplicar la pregunta, a ver, vamos a plantear, digamos, la pregunta del inciso A. Ahí nos han preguntado calcular los momentos. Entonces yo voy a hacer un esquema vectorial, por lo tanto el momento lo voy a calcular mediante matrices. Momentos respecto del punto A me han pedido. Entonces esto será agarrar la sumatoria. Como se identifica dos objetos, entonces tengo que sumar los dos objetos necesito. Por lo tanto, el vector de posición del punto 1 y le debo multiplicar la fuerza que actúa en ese punto. ¿Sí? ¿Esto qué es en mi esquema? Este puntito lo vamos a traslapar en esta dirección. Este puntito es. Por lo tanto, el vector que yo necesito ahorita es este de acá. Este vector necesito. ¿Cómo estoy tan seguro que es este vector el que necesito? Porque en este nodo, que es el punto A, ahí me han instalado un sistema de referencia, en el que X es el horizontal, Z está transversal en este eje, y hacia arriba tenemos el eje Y. ¿No? Digamos que está ahí. Para que no se dense mucho mi esquema, entonces no voy a... Ahí tendría que rayar, ¿no? Pero bueno, ahí está el eje Y. Entonces, de acuerdo a ese sistema de referencia, tengo que hacer es el origen. Ahora, el otro punto que necesito es el punto 2. Dicho punto también es el centro de masa y es representativo a este punto de acá, que estoy colocando aquí. ¿Ya? Entonces, estos dos puntos son muy importantes para mí ahorita. Y están en el espacio, no están en el plano. No los puedo ubicar en un plano para analizar los dos. Sí o sí están en tres dimensiones. Ahora, este puntito, ¿qué vector contiene? Eso más necesito identificar. ¿Qué vector contiene? Bueno, agarras del origen y vas a llegar a ese punto. ¿Listo? Y esa flechita le vas a llamar vector de posición de la partícula número 2. Con que calcules estos dos vectores de posición la hiciste. Ya está el ejercicio con eso. Sin embargo, hay algunas cosas que nos va a hacer analizar, las cuales son este vector unitario
Yo no tengo pues su... O sea, hay muchas cosas que yo no tengo de ese vector unitario. No tengo el tamaño suficiente para llegar al vector que yo necesito. Entonces debo hacer cálculos de por medio. El que está más facilito es este vector. Está más facilito. Entonces estos datos los voy a utilizar. Vamos a hacer así entonces el cálculo. R1, antes de realizar momentos. Mira. Me estaba faltando. R2 ya hemos definido. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que añadir el momento debido al otro peso. Entonces necesito calcular R2 y hacer R2 producto cruz con el vector del peso W2. Si realizo ello, ya tengo lo que me han pedido. ¿Ya? Entonces, este es mi planteo. Ese es mi planteo, es bien analítico. Ahora yo voy a calcular el R1. Está más facilito, reitero. Entonces, R1 no es algo difícil. Vamos a colocar, fíjate que es a la mitad, o sea, toda esta línea azul o celeste, lo que ves, es 0,6, se presenta 0,6 metros. Yo necesito la mitad porque es su centro de masa. La mitad de 0,3. Y esto coincide con el unitario entre AB. Entonces, como es a la mitad, es por sencillo, agarro 0,3 que sería la mitad y multiplico por este unitario entre AB. Por lo tanto, R1 es 0,3 multiplicado por el vector unitario en esa dirección. En realidad debo achicarlo, ¿no? 0,3 metros lo estoy achicando, porque esto en realidad si le haces Pitágoras has visto que sale un metro. Eso es un vector unitario, no necesariamente un metro. Podría ser un milímetro, podría ser un centímetro, pero es una unidad de vector. Entonces, para que tenga la medida que yo necesito, le estoy colocando 0,3 nomás. Sus posiciones no son las que muestran en pantalla. Como es desplazable, me tendría que imaginar que está más rotado en el eje Z, ¿no? Más inclinado, por lo tanto, ahí ese tubo. No interesa ver ese detalle real, ¿no? Nos interesa tener la parte analítica correcta nada más. Entonces vamos a la calculadora y este vector sale. Entonces solo hay que multiplicar 0,3 por 0,174, sale 0,0522. 0,3 por 0,985 te va a salir 0,2955. Como ya tienes este vector, esto es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Entonces, para que no me olvide, ahí lo voy a tener. El segundo vector, que es R2, no lo puedo calcular así de forma sencilla. Debo imaginar bien. Mira, si tienes el vector unitario de la línea comprendida entre B y C, entonces puedes determinar el punto medio, ¿no? A la mitad de acá. Entonces, ¿eso cómo haría? Para empezar, aquí en este esquema, vamos a pintarlo mejor. Se genera un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo se está generando ahí? Se está generando un triángulo en un plano, el cual sí yo puedo resolver, ¿no? Entonces, en ese plano se presenta la teoría de resultante de vector. Por lo tanto, puedo agarrar la mitad del vector BC, que sería de acá, la mitad, y sumar este R2, entonces va a tener el papel de resultante de vector. Para lograr obtenerlo, entonces agarraría su componente, ¿no? Que para llegar a esa componente, vamos a hacer así, mira, aquí lo voy a plantear. R2, entonces se puede determinar de la siguiente formulación. Yo necesito sumar una resultante de vector. Esto es una resultante de vector, necesito este sector, entonces agarro el unitario, pero le voy a multiplicar por 0,6, ¿no? Entonces, al multiplicarle por 0,6, obtengo todo este vector. Cuando yo le multipliqué por 0,3, solamente obtenía hasta el centro de masa. ¿Ya? Esto es el centro de masa. Esto también es un centro de masa. No lo obtenía hasta otra parte más. Ahora yo necesito llegar al centro de masa del objeto de la línea B hasta C. Así que yo necesito trasladar esa distancia que representa 0,3 metros, que sería la mitad, para ir a su centro de masa. Por lo tanto, yo le voy a sumar 0,3 el unitario del otro sector, que sería de B hasta C. Entonces, como son vectores, ya le puedo colocar acá esa flecha
y reemplazar. Esto es trivial entender, ¿no? Tampoco es difícil, solo es imaginarse en sus respectivos planos lo que está ocurriendo. Entonces 0,6 por ese vector de A a B y 0,3 por el otro vector. Ahí tenemos para AB. Para el sector de B hasta C tenemos todas estas componentes. Ahora hay que hacer los cálculos. Esto con esto nos va a dar acá. A ver, haríamos 0,6 por 0,174 más, más, este otro sector sería 0,3 por 0,743, lo cual da un valor de 32,73. Así lo vas a ir calculando para el resto. Hasta aquí ya tenemos los dos vectores. Bien podría haber colocado un título, ¿no? Geometría, pero esta parte es vectorial. Entonces, propiedades vectoriales le puedes colocar como título, pero ya tienes ahí los dos vectores importantes. Ahora necesito colocar los vectores para cada peso. Entonces aquí eso voy a aprovechar. El vector de peso 1 no tiene componente en X, tampoco tiene componente en Z, solo tiene componente en Y. Por lo tanto, este 200 newton, voy a colocar 0, menos 200 y 0. Y el vector del peso 2, 160, ¿no? Entonces voy a colocar 0, menos 160 y coma 0. Entonces ya tengo ahí los dos vectores y lo único que tengo que hacer es reemplazar en dos determinantes. Eso vamos a hacer acá. Reemplazando, por lo tanto, el vector de momento va a ser igual a, para que sea sencillo, depende de vos cómo hayas aprendido, lo puedes colocar así, en ese formato, depende de ti, a esa parte. No me gusta hacer procedimientos muy largos. R1 lo voy a anotar directo, 0,0522. Bueno, hasta eso me da flojerita escribir. Vamos a copiar. Y eso le colocas acá nomás. Ese es su determinante. Ahora con lo otro lo mismo hay que hacer. La fuerza, que es W1, es 0 menos 200 y 0. Y cierro ahí este determinante. Más el otro determinante que sería R2, ¿no? Y R2 también ya lo tenemos terminado el cálculo y eso también lo vamos a llevar. Hay cosas que no necesito saber, por eso lo estoy borrando. Es paréntesis de acá. A lo que me refiero es de que no necesariamente tengo que plantear un determinante 2×3, 3×2. Puedo hacer procedimientos más cortos, pero si el docente necesita saber qué he hecho realmente, entonces le colocas nomás esa parte. Ya ustedes tienen que planificarse. El procedimiento habitual de un determinante es agarrar, digamos, tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos E, tenemos F y ya, digamos, tenemos G. Entonces el procedimiento habitual es en el eje X, esto hay que borrar y hay que hacer la diagonal. Entonces B multiplicado por G menos C multiplicado por F. En el eje Y esto tengo que cerrar y tengo que hacer, pero hay un signo negativo por delante. Entonces eso hace que yo cambie de signos y me va a salir eso. En el eje Z lo mismo, voy a hacer diagonal y me va a aparecer AF menos la otra diagonal que sería EB. Es el procedimiento habitual para ese tipo de determinantes. Ahora puedes hacer lo mismo. Esto, bueno, yo voy a hacer eso mismo, que yo estaba pensando anotarlo así. Pensaba anotarlo así y hacer un procedimiento. Es el mismo, solo que he pensado de forma diferente. Pero igual nomás, ya. Aquí, haciendo el procedimiento, te va a salir lo siguiente. 0,290 por 0, ¿no? 0,295 por 0. Y eso me va a salir 0. Esto hay que borrar, ¿no? Hay que ignorar. Y luego esta diagonal más. Sería menos 200 por 0. Entonces acá voy a tener 0. Eso siempre ocurre cuando dos
verticales, o esa vertical, o esa... Sí, esa columna tiene elementos nulos, entonces siempre va a ser 0. Ahora voy a tapar la columna del medio y voy a hacer otra vez diagonal, pero fíjate que otra vez coincide, entonces sin la necesidad de estar calculando, 0 también lo voy a colocar. Ahora tengo que tapar la columna número 3, tengo que tapar y hacer cruz entre estos dos, pero si uno es 0, 0 por este número no va a tener aporte de momento, solo esto nomás. Eso es porque esta fuerza incide, ¿no?, en el 0,200. Más que todo, por eso debe estar ocurriendo eso. Entonces acá el cálculo ya está. El valor sale 10,44, ¿no?, en ese eje. Y esto va a ingresar con un signo negativo, porque por delante tiene negativo 200. Eso es lo mismo que estar colocando AF que sería en... No, perdón. Sí, está bien, AF, en esa diagonal. La diagonal positiva, esta es la diagonal positiva y debo ingresar menos 10,44. Más, y aquí lo mismo vamos a hacer. Vamos a tapar el primer columna y esta diagonal positiva es 0. Esta diagonal negativa tiene negativo por negativo que es positivo y bueno, de todas maneras hay que colocarle un negativo acá. 160 por 0. Esos numeritos de ahí. 17,808. En el eje Y igualito hay que ir haciendo esto. Bueno, vas a tener estas respuestas, ¿no? Que el primer momento no tiene momentos, no tiene componente de momento en XY, solo tiene componente de momento en el eje Z. El momento debido a W2 tiene componente en X, no tiene componente en Y, pero tiene componente en Z negativo. Hay que sumar y así vamos a tener la suma total. Tras sumar vas a tener estas componentes. Es respecto del punto A, porque a un inicio el sistema de referencia está en el punto A, ¿no? Entonces por eso estoy colocando respecto del punto A. Además el inciso A decía usar el soporte A y ahí calcular la suma de momentos, ¿no? Entonces eso ya está. Por lo tanto esa es mi respuesta en este instante. Esta respuesta contiene reacciones, pero hay que hacer algunas cosas extra. De momento lo vemos como momentos respecto del punto A. Ahora ya puedo agarrar el resto de vectores y calcular fuerzas o reacciones debido a fuerzas. Ahorita solamente tenemos momentos. Vamos al inciso B. Aquí vamos a colocar los dos vectores, por lo tanto las reacciones, la reacción debido a fuerzas en el punto A será la sumatoria de todas las fuerzas presentes en el ejemplo. Entonces es lo mismo que hacer fuerzas en X, en Y y en Z, pero en su formato vectorial. Como solamente tenemos dos fuerzas, agarramos W1 y le sumamos a W2, lo cual es agarrar menos 200 y menos 160 en el eje mismo, que sería en el eje Y, y bueno, con eso nosotros ya tenemos estas reacciones. Hay algunas cosas que voy a realizar. A ver, tenemos 0 y menos 360. Esto representa fuerzas. Para que sea reacción debo contradecirles la dirección para que se opongan a las fuerzas que están actuando en este sentido. Por ese motivo esto le puedes colocar los dos con signo negativo y este también con signo negativo. Eso es normal, ¿ya? Entonces esto significa que está en dirección hacia arriba y va a lograr equilibrar estas dos fuerzas. Por lo tanto, puedes colocar como respuestas que la reacción horizontal vale 0. La reacción vertical vale más 360 newton y la reacción en Z vale 0. Estos serían mis componentes de reacción. Ahora, el de los momentos tiene el mismo criterio. Lo mejor es colocar de signo contrario. En este caso, estos momentos que hemos calculado respecto del punto A, es mejor colocarlo con signo negativo. Entonces, en vez de colocar reacciones de momento, voy a colocar reacción de momento, en vez de colocar momentos ya. Eso es agarrar sumatoria de momentos, pero negativo, ¿ya?
Esta fórmula de repente nunca la han visto, pero eso es realizar la sumatoria, es hacer más directo, es hacer más directo, reitero eso. Y esto será igual a momentos en el punto A. Por lo tanto, hay que cambiar de signos. ¿Listo? Hay que cambiar de signos. Puedes colocar que la reacción de momentos en A o debido a los momentos es 17,808, 0 y 62,808. De acá tus reacciones de momento van a ser la reacción de momento en X, eso es 17,808 newton por metro, ¿no? Y positivo es agarrando el pulgar, jalando los dedos y ahí te va a indicar la dirección de este momento. Para el eje Y no hay. Para el eje Z tenemos positivo y listo. Cambiar de signos hace que se equilibre, o sea, estos son reacciones y estos son fuerzas externas, tal que sumando tiene que darme cero y evidentemente me da menos, más, por eso se contradice la dirección. Ahí tenemos las respuestas de este ejercicio.